Hola, ¿qué tal? Vamos a checar el nuevo tema que es triángulos, ¿vale? Aquí en su libro tienen la secuencia 3, él inició el tema. Entonces vamos a hacer primero la actividad de apertura, que sería la lectura de este texto que se llama El Triángulo de la Buena Salud. Posteriormente a la lectura, ustedes van a hacer la actividad 1, que son estas preguntas de aquí, que se encuentran en la página 35 de su libro, ¿ok? Después de ello, vamos a entrar de lleno al tema de triángulos. Vamos a leer la definición y vamos a anotar esa definición en nuestra libreta, al igual que la actividad 1, ¿ok? Un triángulo es una figura geométrica que se forma de la unión de tres semirrectas, en este caso AB, BC y CA, o segmentos de recta, las cuales comparten tres puntos de unión llamados vértices, ¿ok? En este caso tenemos el vértice A, que es la unión de la semirrecta AB y CA, ¿no? Por ejemplo. Y un triángulo tiene tres lados, tres vértices, pero también tres ángulos, ¿ok? Los triángulos se clasifican de dos maneras. Una de ellas es por la longitud de sus lados. Tenemos un triángulo equilátero, que es aquel que sus tres lados tienen la misma longitud, ¿ok? Vamos a suponer que en este triángulo equilátero los tres lados miden 4 centímetros, 4 centímetros, 4 centímetros. Y los ángulos de sus vértices miden lo mismo, 60 grados. Ya sus lados son iguales, sus ángulos son también iguales, ¿ok? Algo importante es notar que la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre nos va a dar igual a 180 grados, ¿ok? 60 más 60 más 60, 180, ¿ok? En cualquiera de los otros triángulos, si nosotros tenemos dos ángulos, podemos saber el valor del tercer ángulo simplemente si sumamos los dos que ya sabemos y le restamos 180 a ello, ¿ok? Un triángulo isósceles es el que tiene dos lados y dos ángulos iguales. Por ejemplo, acá tenemos estos dos lados, miren lo mismo, el lado B, y estos dos ángulos son iguales, el ángulo alfa, ¿ok? Vamos a suponer que este ángulo alfa mida, no sé, aproximadamente 70 grados, ¿ok? Sabemos que estos dos son iguales, así que este mide 70, por lo tanto, este también, ¿ok? Si me dan aquí el valor de este y me dicen que es un triángulo isósceles, yo ya sé que este otro mide lo mismo, ¿ok? Entonces, si me dan 70 grados, este otro mide 70 grados, 70 y 70 son 140. ¿Cuánto me falta para completar la suma? Que es de 180. 180 menos 140 son 40. Por lo tanto, yo por deducción puedo saber la medida de este ángulo faltante, que sería 40 grados, ¿ok? Por último, el triángulo escaleno es aquel en que todos sus lados y todos sus ángulos son distintos. Este puede medir 5 centímetros, este ladito de acá puede medir 6 y este de acá, el más largo, no sé, quizá 8 centímetros, ¿ok? Al ser sus lados distintos, sus ángulos también son todos desiguales, ¿ok? Uno puede medir, no sé, 20, otro puede medir 50. ¿Y cuánto mediría el que sí, el que falta? Si este mide 20 y este mide 50, eso me da 70. ¿Cuánto faltaría para el 180? 110 grados, por lo tanto podríamos decir que este ángulo faltante sería de 110 grados, ¿no? Entonces, bueno, esa es una clasificación de triángulos, pero la otra es por la medida de sus ángulos, ¿ok? Tenemos al triángulo rectángulo, que es el que tiene un ángulo recto, que es un ángulo de 90 grados, y a los dos lados que forman un ángulo recto se les denomina catetos y al lado restante hipotenusa. Bueno, esto va a ser importante para la siguiente lección, ¿ok? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, este es el ángulo recto de 90 grados, ¿ok? En este ejemplo tenemos aquí este es un cateto, este es el otro cateto, ¿sí? Y el lado que está opuesto al ángulo recto es la hipotenusa, que usualmente es el lado más largo, ¿no? De un triángulo recto. El triángulo obtusángulo es aquel en el que uno de sus ángulos es obtuso. Recordemos que obtuso es mayor de 90 grados. Y los otros dos ángulos son agudos, son menores a 90 grados. Por ejemplo, aquí tenemos la ilustración del ángulo obtusángulo, si ven, es similar a este,
nada más que en vez de recto es un poquito más amplio, ¿no? El ángulo. Entonces, aquí tenemos el ángulo obtuso, ¿ok? Y los otros dos, pues obviamente van a ser ángulos agudos, ¿sí? Ya que al ser este mayor a 90 grados y que la suma de los tres me dé 180, a fuerza los otros dos tienen que ser menos a 90, ¿ok? Tenemos por último el triángulo acutángulo, que es aquel cuyos tres ángulos son menores a 90 grados, o sea, los tres ángulos son agudos. Este ángulo A, B y C, todos son agudos. En particular, el triángulo equilátero es un ejemplo de triángulo acutángulo. Como vimos aquí en la página anterior, un triángulo equilátero tiene, ¿ok? Los tres lados son 60, 60, 60, ¿correcto? Entonces, este es un buen ejemplo de lo que es un triángulo acutángulo. Tenemos el triángulo oblicuángulo, pero pues no es simplemente cualquiera que sea obtusángulo o acutángulo. Es aquel que no tiene un ángulo interior recto de 90. O sea, el triángulo oblicuángulo es aquel que no es rectángulo, que es obtusángulo o acutángulo. Pero para fines prácticos podemos simplemente hacer caso omiso de este. De todas maneras, lo van a tener ustedes en su libreta, simplemente con la nota triángulo oblicuángulo. Todo aquel que no tenga un ángulo recto o todo aquel que no sea un triángulo rectángulo. O sea, el oblicuángulo puede ser obtusángulo o acutángulo, cualquiera de esos, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer un dibujo de cada uno de estos triángulos. Bueno, primero un pequeño mapa conceptual, ¿ok? De las clasificaciones de los triángulos. Entonces, por ejemplo, podemos poner triángulos y de ahí se abren dos y la clasificación por sus ángulos, por sus lados. Y de ahí se abren de cada uno tres, ¿no? Por sus lados son equilátero, isósceles y escaleno. Y por sus ángulos son rectángulo, obtusángulo, acutángulo y, bueno, oblicuángulo. ¿Ok? Entonces vamos a hacer ese mapa conceptual, ¿vale? Y vamos a hacer un dibujo, eso sí, o sea, unos dibujos un poco más grandes, representando a cada uno de estos triángulos. Para esto van a necesitar, obviamente, su juego de geometría. ¿Ok? Entonces, uno va a ser el mapa conceptual, ¿vale? Que va a ser clasificación de triángulos. Se va a empezar abriendo en dos por sus lados y por sus ángulos. ¿Ok? Una vez que ya tenga esta actividad 1, pues ya paso a lo que es la actividad número 2, que sería el dibujo, ¿vale?